Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Hola Katy, hola Nadia, hola Josué, hola David, Arian, Jennifer, Luis, Nayara, Roberto, Claudio, Pedro, la gran Janet. Wow, y la Janet empieza, hola Jennifer, la gran Janet empieza haciéndome una pregunta. Si la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿correcto? ¿Quién es la madre de la filosofía? Ya está. Es una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta válida porque siempre el ser humano quiere buscar la causa de la causa, la causa de la causa, y quién fue el papá de él, y el papá de él, quién fue, y el abuelo de él, quién fue. Bueno, se dice metafóricamente hablando, Janet, que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque de ella nacieron toditas las disciplinas que justo hoy día, mi querida Janet, les voy a comentar. Si quieres una respuesta para que yo te diga, ¿y quién sería la madre de la filosofía? Bueno, en este caso, la curiosidad humana. ¿Ok? Si quieres una respuesta, yo te diría la curiosidad humana. Porque a partir de la curiosidad humana, y esto se hizo hace 4 clases al inicio de la filosofía, una de las razones por la que la filosofía surge es ¿por qué? Por la capacidad de asombro. Esa capacidad de asombro, llené de mi corazón, esa capacidad de asombro de que tú te asombres de las cosas. ¿Te imaginas los primeros primitivos cuando veían el sol? ¿Te imaginas los primeros primitivos cuando veían el fuego? ¿Te imaginas los primeros primitivos cuando se quedaban anonadados después de ver una serpiente comiéndose a un becerro? Esa capacidad de asombro hizo que más adelante surgiera la filosofía. Igual me gustó tu pregunta, hija. La respuesta a tu pregunta sería la capacidad de asombro del ser humano. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Un gustazo que estén tempranos y puntuales. Hoy, si la memoria no me falla, estamos 20 de septiembre. Sí, correcto. Estamos 20 de septiembre del 2021. 3 días más. No a ti, Janet, por preguntar. Pregunta lo que quieras. Y no solamente Yané, pregunten así como Yané lo que les dé la regalada gana en relación al tema, claro está. 3 días más y entramos al mes de septiembre. O perdóname, 3 días más y entramos al mes o a la estación de la primavera, ¿no? Donde las mariposas salen del capullo, donde los árboles se ponen hermosos, donde no hace ni mucho calor ni mucho frío. Y bueno, todavía está haciendo frío en algunos distritos de Lima, me cuentan. Están haciendo frío todavía. Hola, mi querido Braulio, bienvenido a la clase. Y bueno, ya no falta nada. Me he enterado que va a haber un examen de San Marcos para fin de año. Algunos dicen que va a ser en octubre, otros dicen que va a ser en diciembre. Ya la rectora lo confirmará. ¿Qué tal, Rosemary? Bienvenida a la clase. Qué chévere, chicos, ya va a acabar el año. Chicos, no cuenten diciembre, queda 2 mesecitos, 8 semanitas y se va el 2020. Los que están en quinto pasarán a otro año, los que ya acabaron quinto simplemente tendrán y podrán decir, wow, ya tuve un año en una academia, ya no serán nuevos. ¿Cómo pasa el tiempo, no? De verdad que el tiempo pasa rápido y ojalá, Dios mediante, si las vacunas se siguen dando como se están dando, para marzo del 2022 todo tendría que volver, entre comillas, a la normalidad. Así que a tener paciencia, a tener mucha fe y buen ánimo, sobre todo buen ánimo. Profesor, hoy día continuamos con filosofía, por supuesto, mi querido doctor, como tiene que ser. Y profesor, una pregunta, ¿qué tema nos va a hablar el día de hoy? Ahí te lo voy a mostrar en unos segundos. El tema del día de hoy es... Ya, profesor, comenzamos entonces. Ahí está. Mejor imagen no he podido conseguir para empezar este hermoso tema. Dios mío, no sé cuántos de ustedes conozcan Machu Picchu, pero en el momento que ya tengas tu dinero y que seas un profesional, antes de estar pensando en irte a Francia, a los Estados Unidos, no sé, a cualquier país sudamericano, creo que lo más elemental es primero ir conociendo nuestro Perú.
los lugares de la costa. En la costa hay lugares hermosos. El Museo del Señor de Zipán es un lugar que debes más adelante conocer. Los hermosos lugares turísticos que hay en la Sierra del Perú. Y dentro de ello, pues, está esta cosa llamada Machu Picchu, considerada una de las 7 maravillas modernas del mundo. Infaltable. Ya después de que conozcas el Perú, su comida y sus tradiciones, puedes irte a Rusia a vivir si quieres. ¿Ok? Miren, 5, 4, 3, 2, 1, empezamos la clase. Atento, por favor. Y buenos días a los que se acaban de incorporar. En aquellas épocas, recuerdo claramente cuando hacía este tema y las clases eran presenciales, como tendrán que ser en algún momento, recuerdo claramente, cuando las clases eran presenciales, recuerdo claramente que mientras ponía este título en la pizarra, muchos alumnos, con toda sinceridad y con toda la razón del mundo, me decían esto. Primero escuchaba que ellos se miraban, mientras yo colocaba el título, ¿ah? Y se miraban entre ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, por lo mucho o por lo poco que sabemos de nuestro colegio, siempre vamos a asociar filosofía con Grecia. Ah, filosofía Platón, filosofía Sócrates, filosofía Aristóteles, filosofía, todos los que te he ido hablando, Comte, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Wittgenstein y tantos otros genios. Y de pronto cuando ponía en la pizarra el título de Filosofía Peruana y Latinoamericana, hola Flavio, muchos alumnos se miraban entre ellos, murmuraban e incluso había algunos que se atrevían a decirme, profesor, disculpe, ¿el título está bien? No te miento, ¿ah? Yo le decía, ¿cómo dice alumno? Profe, ¿el título está bien? Sí, le digo, ¿filosofía peruana y latinoamericana? ¿Está bien ese título? Sí. ¿Hubo filosofía en Latinoamérica, profesor? ¿Hubo grandes filósofos en el Perú? Y me gustaba cuando me decían eso, porque es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Así que bienvenidos a todos ustedes. Ojo, ningún profesor de ninguna academia en este tema, escúchame, podrá decirte sí. En el Perú sí hubo filosofía o tampoco podrán decirte no. En el Perú no hubo filosofía, porque lo que te van a preguntar en la Villarreal, en San Marcos, en la Universidad Nacional del Callao o a la privada que vayas, lo que te van a preguntar es no es lo que pienso yo o no es lo que piensa el profesor A, B o C. Lo que te van a preguntar, señorita y caballero, es según quién sí hubo filosofía original y según quién no hubo filosofía original. Entonces, lo que yo te voy a contar hoy día es justamente esa narrativa. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen que en el Perú sí hubo filosofía y cuáles son los argumentos que sostienen que no, al igual que en América Latina? ¿Ok? Así que la tarea está pendiente. La tarea número 1, cuando acabes tu carrera y juntes tu dinero, primero a conocer el Perú, su selva, su comida, sus costumbres, su baile, su sierra, su comida, sus costumbres, su baile. La costa, conocerla un poquito más porque somos de la costa. Y luego te vas a Plutón si quieres a viajar. Así que bienvenidos a todos y comenzamos. Ya está. Señoritas y caballeros, ¿cómo empieza este tema? Siempre este tema va a empezar con una pregunta. ¿Qué pregunta, profesor? Esta. ¿Hubo filosofía prehispánica? Profe, ¿y cómo quiere que interprete esa pregunta? ¿Cómo puedo interpretar esa pregunta? ¿Hubo filosofía prehispánica? ¿Qué significa? Ya mira, esta pregunta en el fondo, ¿sabes qué significa? Te están preguntando si hubo filosofía original antes, antes de la llegada de los españoles. Ah, ya, 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 ya. Esa es la pregunta del $1.000.000. Antes de que los españoles vinieran a América Latina y al Perú, ¿hubo filosofía original? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no?
Bueno, algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, y es lo que vamos a responder. Mira, ¿qué tal pregunta? Antes de que los españoles vinieran aquí a América Latina y al Perú, ¿hubo filosofía original? Pues bueno, te voy a contar primero lo que dicen algunos maestros, que es lo que finalmente te van a preguntar en el examen de admisión. A ver, profesor, cuénteme. Mira, vamos con el primero, ¿ya? Dice así, no sé si los habrás leído antes, pero son unos maestros, ¿no? Por ejemplo, para la señora María Luisa Rivera de Tuesta y para el maestro de maestros, filósofo peruano sanmarquino, Augusto Salazar Bondi, ellos, ¿sabes qué sostenían, hijo? Y no. Ojo con ellos, o sea, en la universidad a la que vayas a postular te van a preguntar, según quién existe o no existe. No es lo que importa, no es lo que te diga yo, ¿ok? Ah, ok. Entonces, mira, te van a preguntar, según la señora Luisa Rivera y según Augusto Salazar Bondi, ¿hubo o no hubo filosofía? Y la respuesta que dan ellos es obviamente no. Pero lo que quiero que entiendas es que dicen un no, no por capricho. Ojo, dicen un no, no por capricho. Dicen un no y tienen que fundamentarlo, obviamente. Ahí está el gran maestro Salazar Bondi, uno de los mejores filósofos peruanos que tuvimos y del que te voy a hablar toda la clase también más adelante. A ver, profesor, me gustaría que me cuente cuáles fueron los argumentos de estos maestros para decir que en el Perú no hubo filosofía. Ya, yo te cuento, mira. De hecho, son argumentos poderosos, ¿ah? Son argumentos poderosos, pero quiero que me entiendas. Así que dale la espalda a tu televisor, trata de irte a una parte de tu casa donde haya menos bulla, porque de repente ahora mamá está gritando, el perro está ladrando, el gato está maullando, tu hermanito está jugando su pelotita de niño, mamá está cocinando, está escuchando cómo se fríe la cebolla. Trata de concentrarte o estar en un lugar en silencio para que puedas entender los argumentos, para que luego cuando repases esta clase la puedas entender. A ver, profesor, argumento número uno. Ojo con esto. Y esto me va a permitir también aclarar la respuesta que le dije a la señorita que me preguntó sobre quién es la madre de la filosofía. Mira, mira lo que nació de la filosofía griega. De la filosofía griega nació, uno, la astronomía, dos, la matemática, tres, la física. Quiero que te des cuenta de algo. Mira las hijas que salieron de la filosofía. O sea, si tú haces la base de un edificio, la haces bien y haces un primer piso muy bueno, pues todo lo que tú construyas sobre esa buena base va a tener que ser buena, necesariamente. Cuando tú haces un plato de comida, si desde el inicio, los que saben cocinar no me dejarán mentir, si desde el inicio haces un buen aderezo, porque el secreto de una buena comida es el buen aderezo, pues eso ya va a vaticinar, eso va a ser el adelanto a que la comida va a tener que estar bien rica. Si el inicio está bien hecho, como en un problema de matemáticas, si desde el inicio captas el problema, comprendes el problema, pues vas a saber llevar a la solución ese problema. ¿Por qué te cuento esto? Porque de algo bueno sale algo bueno, de algo de calidad nace algo de calidad. Si el papá es una persona correcta y tu mamá es una persona correcta, tú indudablemente vas a ser un chico correcto. ¿Entiendes? De padres correctos, de padres honestos, hijos necesariamente honestos. Punto. Lo mismo ocurre aquí. Mira la filosofía griega. Tuvo que ser un pensamiento bastante estructurado. Recuerda que la filosofía nació cuando se le dijo no al mito. Los griegos dijeron basta ya de los pitufos, basta de Mario Bros, basta de estar explicando la realidad utilizando minotauros o cancerberos o simplemente medusas. Utilicemos para explicar la realidad un pensamiento racional, un pensamiento lógico. Y mira, lo estructurado y lo ordenado que tuvo que ser el pensamiento griego, lo ordenado que tuvo que ser esto que se llama filosofía,
para que luego con el tiempo nacieran la calidad de hijas que tuvo. ¿Entiendes, no? La astronomía, la física y la matemática fueron disciplinas duras y son disciplinas bastante exactas que tienen como mamá a la filosofía. Por lo tanto, el señor Salazar Bondi y la señora María Luisa Rivera de Tuesta decían lo siguiente, ¿no? De la filosofía occidental, de esa griega, mira lo que nació. Mira las disciplinas que nacieron. ¿Eso qué quiere decir? Que el pensamiento griego sí fue filosofía, pero aquí en el Perú, antes de la llegada de los españoles, de ese supuesto pensamiento filosófico que sí había, repito, de ese supuesto pensamiento filosófico que había antes de la llegada de los españoles, ¿qué nació? ¿Nació la geometría? No. ¿Nació la biología? No. ¿Nació la aritmética? Tampoco. Es un argumento bastante fuerte. Esto te da a entender de que el pensamiento filosófico que creció en Occidente realmente sí fue un pensamiento filosófico propiamente dicho. Y fue tan bueno que nacieron hijas como la astronomía, la aritmética, la física, la química y todas las demás. Aquí en América Latina, de ese supuesto pensamiento filosófico que de repente existió antes de que los españoles vinieran, no surgió nada, decían ellos. Importante argumento, ¿ah? Argumento número 2. Mira, el señor Salazar Bondi y la señora María Rivera de Tuesta decía que antes de que los españoles vinieran aquí en América Latina, nunca se criticaron a los mitos. ¿Y qué pasa con eso? Cuando en Grecia, recuerdas, por primera vez Pitágoras, Heráclitos, Tales de Mileto, decidieron criticar a los mitos, ¿qué ocurrió? Se pasó del mito a logos. Se pasó de la explicación fantasiosa a la explicación lógica, a la explicación coherente, a la explicación racional. Porque dijeron estos griegos, ¿no? Oye, basta ya, basta de tanto explicación pitufesca, basta de tanta explicación harripotesca. Las cosas tienen que tener un inicio, un elemento principal. Para Tales de Mileto fue el agua, no sé si te acuerdas. Para Anaxímenes fue el aire. Y para Pitágoras, por ejemplo, fueron los números. O sea, ellos criticaron la fantasía y comenzaron a problematizar sobre la realidad para tener un pensamiento crítico. Pero acá en América Latina, los mitos fueron el pan de cada día. Y como no se critica un mito, nunca hubo un pensamiento verdaderamente crítico. Te voy a poner este ejemplo. Pregúntale a tu abuelo, cuando él estaba en jardín, si le contaron el cuento de Caperucita Roja. Ah, claro, profesor, mi abuelo me contó que le decían lo mismo, ¿no? Había una vez Caperucita Roja que estaba por el bosque con su canasta. Llegó a la casa de su abuela, pero vio un lobo. Y ella comenzó a preguntar, ¿por qué tienen las orejas tan grandes? ¿Por qué tienen las... Ya. Luego entró tu papá. Tu papá entró al jardín a los 5 años y le contaron lo mismo. Había una vez Caperucita Roja y llegó a la cabaña y encontró un lobo. Y preguntó, ¿por qué tienen las orejas? Y lo mismo, tú que fuiste a jardín. Te aseguro que sabes el cuento de Caperucita Roja, y estoy convencido de que sabes el cuento de Caperucita Roja de la misma manera como lo sabe tu papá, de la misma manera como lo sabe tu abuelo y de la misma manera como lo supo tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Porque los cuentos no se critican, los cuentos se aceptan, los mitos no se critican, los mitos se aceptan. Yo no sé si en tu colegio te han enseñado sobre el mito de Incarri. Te lo cuento en 30 segundos. El mito de Incarri sostiene que en la época incaica, cuando iba a morir el último inca, el más importante inca del imperio incaico, su cuerpo lo despedazaron, ¿no? Y los españoles enterraron cada pedazo de este inca en una zona diferente del Perú. Pero dice el mito que cuando llegue un año en donde todos los números sean exactamente iguales, cada parte de este Inca va a reflotar o resurgir de la tierra y cual Transformers volverá a ensamblarse. Y desde ese momento el Perú será por primera vez libre e independiente. Suena bonito, suena hermoso que un Inca se ensamble como los Transformers, pero sabes que eso no es real, pues.
¿no? La pierna de este inca no va a salir de la tierra y la pierna va a tomar una combi y se va a ir hasta Lima y de pronto el brazo derecho va a salir de la tierra y va a tomar un taxi o va a tomar un Uber y va a irse hasta otro lugar. No, pues eso es falso. Pero de que suena bonito, suena bonito. Conclusión. ¿Qué sale de Harry Potter 1? Harry Potter 2. ¿Y qué sale de Harry Potter 2? Harry Potter 3. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué sale de Rápidos y Furiosos 1? Rápidos y Furiosos 2, 3, 4 y están en la 8000, creo. De la fantasía, señorita y caballero, ¿qué es lo que sale? Sale más fantasía, pues. Ah, del mito, ¿qué sale? Más mito, porque el mito no se puede cambiar. El cuento de los tres chanchitos, así como lo contó tu tatarabuelo, lo contará tu hijo. La filosofía no es así. Estos maestros como Salazar Bondi y la señora Rivera de Tuesta decían que en Grecia y en el Oriente o en el Occidente se criticó a los mitos, se le puso un parche a la fantasía. Ellos sostenían que aquí, en América Latina, nadie hizo eso. Por eso consideran que en el Perú y en América Latina no hubo una filosofía original. Hubo un pensamiento mítico, fantasioso, particular, pero no filosófico. Argumento número 3. Mira, ve, este también es fuerte, ¿ah? No se conoció escritura alguna, razón por la cual no se pudo entender su racionalidad. Profe, ¿me puede explicar esta partecita? Por supuesto. ¿Qué quiere decir que no existió o no se conoció escritura? ¿Qué profesor te enseña historia del Perú? ¿Recuerda su nombre? No lo sé. A ver, dime. Ok, no hay problema, porque hay varios profesores de historia aquí en Pitágoras. Me imagino que mi colega, puede ser hombre o mujer, te debe haber enseñado lo siguiente. Mario Seda. Ah, ya está, el gran Oceda. Mira, de repente él te ha dicho, ¿no? Que aquí en el Perú no se encontró escritura. O sea, una escritura que sea oficial. O sea, antes de que los españoles lleguen, no se encontró una escritura propiamente dicha. Algunos consideran que hubo por ahí la escritura payariforme, pero está en debate eso todavía. No es algo oficial como, por ejemplo, la escritura egipcia. Tú sabes que en Egipto, perdón, existieron tres tipos de escritura: la jeroglífica, la hierática y la demótica. La demótica para el pueblo, la jeroglífica eran para los militares y la hierática era para las clases sacerdotales. Y era obviamente escritura propiamente dicha. Se encontraron registros, piedras, monumentos, tumbas y tienen un significado. Y en esas escrituras se nos cuenta, pues, lo que pasaba en el Egipto de esa época. Pero nada de eso se encontró aquí. Antes de que los españoles vinieran, no se encontró ni siquiera una piedra con algún tipo de escritura. No la hubo, dicen ellos, a Augusto Salazar y María Rivera de Tuestas, no se encontró ninguna escritura. Por lo tanto, si tú no conoces la escritura de un pueblo, no puedes saber realmente qué cosa. No puedes saber cómo que, no puedes saber cómo piensan. Profe, ¿qué tiene que ver la escritura con la racionalidad? O en otras palabras, ¿qué tiene que ver la escritura con el pensamiento? Son lo mismo. Escúchame, por favor, son lo mismo. Tú hablas como piensas, o si quieres, tú escribes como piensas. Por lo tanto, sabiendo cómo piensa o cómo habla alguien, sabes cómo se representa el mundo. Hay un periodista que se llama César Hildebrand. De repente por ahí lo has escuchado. Tú me dices, profe, yo no conozco a César Hildebrand, pero sé cómo piensa sobre el presidente Castillo. Yo te digo, ¿qué? ¿Lo has entrevistado? No. ¿Que es tu padrino? No. ¿Y cómo sabes lo que piensa César Hildebrand sobre el presidente Castillo? Ah, profesor, es que el fin de semana me compré su diario o su semanario a los 13 y ahí le dedicó 2 páginas a Castillo. Yo sé lo que piensa. Mira, ve, no conoces a César Hildebrand en persona, pero sabes lo que piensa sobre Castillo. ¿Por qué? Por lo que escribió. Ah, me dejo entender. Tú puedes conocer a una persona cómo es,
por cómo escribe, pues, o por cómo habla. Algún día te comenté, no lo sé, si no sé cuántas chicas hay acá. Imagínense que un chico se les declare señoritas, y esto va para las mujeres del salón. Esto va para Rebeca, para Rosemary, Jimena, Fabiana, esto va para Geraldine, para Mayerly, esto va para Nadia y para todas las mujeres del salón. Imagínense que un hombre les escriba una carta donde ustedes ya saben más o menos que él se les está declarando, pero abren la carta esperando encontrar poesías o palabras hermosas para ustedes y ven, señoritas, que el chico les escribe algo así. Puta que, puta que tú me gustas, pe, y ta que bona, acepta, pe, porque mi corazón hace boom, boom, pe, ta que, ojalá, pe, que me aceptes, pe, porque, ta que estoy templado, pe, y ta que, acepta, pe, porque tú tienes que atracar, pe, porque yo te voy a poner a gozar, pe, te voy a poner a gozar, pe, ¿sí o no? Tú sí sabes, pe, claro, pe, chao, pe, flaca, nos vemos, pe, ta que responde, pe, no te pierdas, pe. Discúlpame que te hable así, ¿ah? Si tu mamá está por ahí, si tu papá está por ahí, no diles que el que te está enseñando no es ningún primitivo, solo estoy haciendo un ejemplo, no se vaya a molestar tu papá y tu mamá. Imagínate, imagínate que un chico te escriba así. Yo no sé quiénes de ustedes, señoritas, yo no sé quiénes de ustedes se emocionarán, irán corriendo con su papá y le dirán, papi, papi, mira el chico que se me ha declarado, mira el poeta que se me ha declarado. No creo, porque si tu papá lee esa carta, si tu papá lee esa carta, sin conocerlo, yo te aseguro que tu papá no sé de dónde saca un rifle y te dice, ahorita mismo me dices quién te ha escrito esa carta porque esa bacteria tiene que morir. Esa bacteria tiene que morir, sin conocerlo. ¿Entiendes, no? Ah, ya creo que ya vas entendiendo. Como nunca se conoció escritura, como nunca se conoció escritura aquí en América Latina antes de que los españoles vinieran, no se pudo conocer cómo pensaban los primeros pobladores peruanos o indígenas latinoamericanos. Ah, tres argumentos poderosos. Antes de seguir avanzando, hasta acá me estoy dejando entender. Sipi Nopo, te leo. Chévere, María. Muy bien, Roberto. Qué bueno, Arián. Chévere, Jessica, Rosemary, Janet. Excelente, Heidi. Bacán. Buenos días a los que se acaban de integrar. Un poco tarde, pero buenos días a los que se acaban de integrar. Ojalá que hayan escuchado la parte más importante de los argumentos para que no estén perdidos. Profe, una pregunta. Eh, y me imagino que habrán algunos que piensan lo contrario a ellos. Claro que sí. Profe, ¿y cuáles o quiénes fueron los que pensaron lo contrario? Bueno, ojo, estos argumentos los decía Augusto y lo decía Rivera de Tuesta. Ahora, habían personas que opinaban lo contrario. Por ejemplo, ¿quién es profesor? Mira, a ver. Ahí está. Este señor es un filósofo mexicano, un gran filósofo mexicano llamado Leopoldo Sea. Y este señor es Joseph Esterman, un antropólogo inglés. ¿Ok? Para ellos, para Leopoldo Sea, por ejemplo, y Joseph Esterman, en América Latina y en el Perú también, antes de que los españoles vinieran, sí hubo una filosofía original, una filosofía autóctona. Te cuento un poquito más. Este señor que tú estás viendo acá, llamado Joseph Esterman, fue increíble. ¿Por qué? Él era un filósofo, era antropólogo inglés, de pronto no tendría nada que hacer por aquí, por Lima, por América Latina, perdón, pero ni bien acabó su carrera, hizo su estudio de posgrado, y ¿sabes lo que hizo? Decidió internarse en los grupos de Centroamérica descendientes de la cultura maya, que son obviamente pobladores lejanos a la civilización, y decidió vivir con ellos, con estos grupitos descendientes de la cultura maya en Centroamérica, por 13 años.
Escúchame lo fanático que fue. Quería él ver qué es lo que pensaban. Comió como ellos, vivió como ellos, casó como ellos, se vistió como ellos por 13 años. Es como que tú estudies antropología o filosofía y luego decidas internarte en la selva peruana para vivir con los grupos aguarunas, con los shipibos, con los ayánicas, ¿entiendes? Ya pues, y en esos 13 años, este señor Joseph Efferman decía lo siguiente, lo mismo que decía Leopoldo Sea, por ejemplo. Ok, decía, sí es cierto, ¿ah? La filosofía occidental fue muy buena, es cierto, no hay como Platón, no hay como Sócrates, no hay como Aristóteles, ok, correcto, pero ojo, no fue la única ni la superior. ¿Qué quería decir él con esto? Eh, que hay varios tipos de pensamiento, que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, cada pueblo tiene su propia forma de ver la vida. La palabra superior, ¿sabes para qué hay que utilizarla? Por ejemplo, ¿qué cosa es superior con otra cosa? A ver, ya está. La tecnología japonesa, los electrodomésticos japoneses son superiores a los electrodomésticos que algún peruano pueda crear. ¿Entiendes? Otra cosa en donde la palabra superior tiene sentido, ¿no? Las universidades norteamericanas, académicamente hablando, son superiores a las universidades peruanas. Ah, pero por supuesto, el armamento militar chino es 10.000 veces superior al armamento militar peruano. La palabra superior para las cosas y para puntos específicos sí se puede utilizar, pero de ahí a decir que en algunos pueblos, solo porque tienen la matemática o solo porque descubrieron la física, son superiores a aquellos pueblos que no tuvieron matemática o física, hay un abismo de diferencia, decían. Porque si bien es cierto, este pueblo peruano o latinoamericano no tuvo matemática, no tuvo física, no tuvo aritmética, tuvo un pensamiento bastante particular, porque respetaban el agua, respetaban la naturaleza, respetaban a los animales y esa era su idiosincrasia, o sea, su forma particular de pensar en relación con su medio ambiente. Sigo, si bien es cierto aquí en América Latina no desarrollamos la física, no tuvimos un lenguaje, no desarrollamos aritmética, pero ¿saben qué? Ni siquiera los filósofos o ni siquiera los españoles lo sabían. Cuando los españoles llegaron, ya en el Perú estaba Sacsayhuamán, ya existían las líneas de Nazca, ya existía el Templo del Sol, la Portada del Sol de Chavín, ya existían huacos, ya existía Machu Picchu. Y cuando tú ves Machu Picchu, lo puse al inicio de la presentación, aquí todo esto que tú estás viendo ahorita en tu cara pelada, ¿sabes qué cosa es? Es pura matemática. Todo lo que tú estás viendo es pura geometría. Todo lo que tú estás viendo es pura física. Si bien es cierto, no se encontró algún documento donde los latinos y peruanos tuviéramos una matemática desarrollada, hacer esto es una obra de ingeniería increíble. Y pregúntale a tu papá que de repente es ingeniero o algún familiar tuyo. Una cosa es hacer un edificio en una zona como esta y el edificio se hace hacia arriba, con grúa, con cemento y con todo lo demás. Y otra cosa es hacer una civilización o ciudadela acá, sin grúas, sin cemento, sin ruedas, en una zona donde llueve torrencialmente, en una zona donde hay sismos. ¿Entiendes? José me pregunta, ¿hacer ingeniería sin matemáticas? Es increíble. En otras palabras, tenían conceptos matemáticos. De repente ni ellos mismos sabían que estaban haciendo matemática, pero nadie hace una ciudadela a 2.700 metros sobre el nivel del mar en un piso diagonal. Es una locura. Cualquier ingeniero norteamericano cuando evalúa esto, se quedan con la boca abierta. No tienen ni la más mínima idea cómo lo hicieron. Hasta el día de hoy puedes sembrar cualquier fruto, cualquier verdura en cualquiera de estas terrazas y siguen dando fruto. Crearon filtrajes. El agua llueve, llueve, llueve y el agua no se empoza, corre. Aquí se acumula el agua a través de las nubes. Hasta en eso pensaron. Parecían ingenieros hidroeléctricos. El agua baja
y desde arriba va bajando el agua y va pasando por todos los departamentos. Son aproximadamente 500 cubículos y los 500 cubículos tienen agua. Obviamente el cubículo de Pachacútec era el que más agua tenía. O sea, hicieron cañerías con piedras. Eso es pura matemática, porque lo que haces aquí tiene que estar relacionado con lo que haces aquí. Eso es previsión, planeación, matemática pura. ¿Entiendes, no? Por eso que estos autores, por eso que estos autores como Leopoldo o Joseph consideran de que sí, que en América Latina, si bien es cierto, no tuvimos un lenguaje, una escritura o una matemática en algún papel, tuvimos un pensamiento particular. Y eso, solo esto que te acabo de contar, para ellos es suficiente para decir que en el Perú, antes de que los españoles vinieran, sí teníamos una filosofía particular. Son debates bastante bonitos, ¿ah? Listo, chicos. Lo que les voy a contar ahora, espero se me haya entendido, lo que les voy a contar ahora son las etapas, ¿no? La filosofía peruana y latinoamericana, desde que empezó, se clasificó en 5 momentos. ¿Quién hizo esta clasificación? Lo que yo te voy a mostrar es la clasificación de Augusto Salazar Bondy. ¿Y por qué tomo esa clasificación? ¿Porque me da la gana? No, porque San Marcos toma esa clasificación. Hay muchas clasificaciones de cómo la filosofía ha ido cambiando en el Perú y en América Latina, pero San Marcos toma la de Augusto Salazar Bondy. A ver, profesor, él dividió este proceso filosófico peruano en 5 momentos. Cuénteme, profesor, cuénteme, te cuento. Con el primero, ahí está. La escolástica ya lo has visto un poco en el curso mío de filosofía y en el Historia Universal. Una etapa en donde hubo mucho poder eclesiástico, ¿recuerdas? Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, 1500 y 1700, ¿qué es lo que pasó filosóficamente en el Perú? ¿Sobre qué se debatía? Primero empezando de que la filosofía prácticamente había desaparecido. Porque cuando viene la iglesia aquí a América Latina y cuando viene la iglesia a Europa, la iglesia toma el poder, la filosofía, recuerda, prácticamente desaparece. Porque la filosofía es crítica, la filosofía es problemática. Mientras que la iglesia cuando vino, vino de manera dogmática, vino a decirte o crees o crees. Eliminó todo pensamiento crítico. Ya, pues lo más importante aquí, ¿sabes sobre qué se debatió? Sobre la humanidad del indio. Aunque tú no me creas, profe, no entiendo a qué se refiere con esto. El debate giraba sobre lo que estás viendo ahí. Un español le decía al otro, oye, ¿estos indígenas son humanos? Lo decía por ti y por mí, ¿ah? ¿Estos patas son humanos? Nos veían más como animales que como humanos. Ese fue el tema de debate. Había un grupo que decía que sí éramos humanos, aunque parezca absurdo esto, y había otro grupo que no éramos humanos. Increíble, pero cierto. Vamos a ver y te voy a explicar quién decía que sí y quién decía que no. A ver, profesor, cuénteme. Mira, a ver, para Ginés de Sepúlveda, tú y yo y nuestros antepasados, no, no éramos humanos. Profe, ¿y tenían algún argumento para decir esto que usted nos está contando? Bueno, eran argumentos bastante risibles, pero para ellos eran argumentos en esa época. Mira, Ginés de Sepúlveda, ¿qué decía? Que nosotros, o sea, que nuestros antepasados, no eran humanos. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué no eran humanos? Y tenían argumentos para decir eso. A ver, profesor, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda sustentaba su argumento en un libro de Aristóteles. Profesor, ¿en qué libro de Aristóteles? Mira, en la Escolástica, no sé si te acordarás, en la Escolástica, un filósofo muy conocido fue Aristóteles, ¿ok? En la Escolástica, un filósofo muy conocido fue Aristóteles. Ojo, Aristóteles ya había muerto hace muchos años, hace cientos de años, pero se le tenía como un escritor de referencia, ¿ok? Ya pues, Aristóteles tuvo un libro, te cuento. Ese libro se llamó Política. Ahí está.
Ese libro se llamó Política. Y de ese libro se extrajo un concepto. Él en ese libro de política tenía un concepto. ¿Qué concepto era, profesor? Este que está acá. Inteligencia elegante, ¿ok? Él tenía el concepto de inteligencia elegante. Profesor, ¿y qué cosa era el concepto de inteligencia elegante? ¿Me puede explicar? Claro que sí. Mira, para Aristóteles, el concepto de inteligencia elegante no era otra cosa más que aquellas personas que habían crecido dentro de una ciudad, dentro de una polis, tenían el concepto de inteligencia elegante. Nada más. Si tú habías crecido dentro de una polis, tenías el concepto de inteligencia elegante, ¿ok? Pero si no tenías el concepto, o si no habías nacido, perdóname, dentro de una ciudad, si no habías nacido dentro de una polis, no tenías el concepto de inteligencia elegante. Nada más. A partir de ahí, Ginés de Sepúlveda decía, ¿no? Ahí está clarito. Aristóteles lo decía. Miren estos indígenas, más parecen animales que humanos. Más parecen animales que humanos. Por lo tanto, como no han nacido en una ciudad, como no han nacido en una ciudad, no tienen el concepto de inteligencia elegante. Ah, por lo tanto, son más animales que humanos. Ojo, estaban hablando de nosotros, específicamente de nuestros antepasados. ¿Ah? Ok, profesor. Él consideró que lo mejor, así como me lo escuchas, ¿ah? Lo mejor que le pudo pasar a los indígenas peruanos de esa época, él decía así, ¿ah? Lo mejor que les ha podido pasar a ustedes era que nosotros los españoles hayamos venido, porque ustedes son más animales que humanos. Por lo tanto, como son más animales que humanos, nosotros tenemos que humanizarlos, domesticarlos, dejar que sean animales, alejarlos de la animalidad y acercarlos a la humanidad. Así que lo mejor que les ha podido pasar a ustedes, indígenas peruanos, es que nosotros hayamos venido a conquistarlos. Siéntanse agradecidos. Imagínate. Pero eh, había un señor que decía de que sí éramos humanos. Así, profesor, claro. Por ejemplo, para Bartolomé de las Casas, tú y yo. Ah, buena pregunta, Arián. Qué buena pregunta. Arián dice premio o castigo. Bueno, para Bartolomé de las Casas, él era un sacerdote. Tú y yo sí éramos humanos. Repito, para Bartolomé de las Casas, tú y yo sí éramos humanos. ¿Ok? Pero. Primero tenías que aceptar la cruz. Primero tenías que convertirte al cristianismo. Si tú no te convertías al cristianismo, simplemente seguías siendo un animal. Ah, ok. Tenías que aceptar la cruz de Cristo. Si no aceptabas la cruz de Cristo, simplemente seguías siendo un animal. Si creías en el agua, creías en la luz, creías en el sol, eras un animal. Tenías que ser bautizado como hijo de Dios para que seas humano. ¡Achá! Si no me dejo entender, me preguntas, ¿ah? En esa época, papi lindo y mami linda, desde esa época se instauran las siguientes órdenes religiosas. Órdenes que sé que recuerdas porque de repente tu colegio tenía estas bases. A ver, profesor. Profe, yo los conozco a estos patas. Esa ropa es de los dominicos. En esa época se instauran aquí en el Perú las famosas órdenes religiosas llamadas los dominicos. ¿Ok? ¿Ok, profesor? Ellos, profe, ¿quiénes eran? Ellos eran los franciscanos. Profe, pero falta un grupo. Sí, falta un grupo. ¿Ellos quiénes son? Los jesuitas. No sé si alguno de ustedes habrá estudiado en algunos colegios dominicos, franciscanos o jesuitas. ¿Ok? Y hasta la fecha no se han movido. Hasta la fecha nos acompañan. ¿Ok? Bacán, profesor. Digamos. Oye, entramos al siglo XVIII, 1700. Época en donde la iglesia aquí en América Latina poquito a poquito comenzaba a perder poder, ¿ok? Ya en Europa en esa época la iglesia prácticamente había perdido mucho poder. Acuérdate de Immanuel Kant, acuérdate de René Descartes, acuérdate de John Locke, clases pasadas. Aquí en América Latina
los efectos culturales, los efectos del pensamiento moderno de estos filósofos llegó un poquito tarde, porque obviamente no había WhatsApp, pues. No había WhatsApp, no había Internet, no había Face. Ahora tú en el mismo momento te enteras de las cosas. Es muy curioso ver que hay chicos que tienen moda K-pop, que es una moda japonesa, pero sin haber ido a Japón, hay gente que ama esa moda. Hay gente que ama los animes sin haber ido a Japón. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos conectan. Ah, ok, 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 ok. Ya, pues en esa época no. Pero igual, chicos, era inevitable. Las cosas comenzaron a cambiar. Las cosas comenzaron a cambiar. Ya, dilo, Jimena, dilo, yo sé quién eres. Eres una capo. Ya está, listo. Seguimos. ¿Qué ocurre en la ilustración? Mira, ojo, el poder de la iglesia poquito a poquito, suave, suavecito, comienza a perderse, comienza a cansarse, comienza a debilitarse. ¿Entiendes? No es que desaparezca, porque la iglesia hasta el día de hoy sigue, pero por primera vez en América Latina, señoritas y caballeros, hubieron personas que dijeron a la miércoles, la iglesia no quiere que leamos estos libros, yo me los compro. La iglesia no quiere que estudiemos estos autores, yo los leo. ¿Entiendes? Por lo tanto, comenzamos a tener acceso a información o a libros de Descartes. No sé si recuerdas, pero René Descartes fue un racionalista, aquel que decía, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Comenzamos a tener libros de John Locke, aquel que decía que al nacer nuestra mente es una tabula rasa, pues clases pasadas ya, nacemos con la mente en blanco. Ah, sí, 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 sí. Tuvimos acceso a libros de Kant, Atrévete a saber. ¿Recuerdas? El maestro Kant, para aprender necesitamos de la razón y de la experiencia. Tuvimos acceso a los libros de Juan Jacob Rousseau, El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, decía él. Ayúdame. Adam Smith, ¿a qué materia pertenece? ¿Recuerdas? Pertenece al ajedrez, pertenece al equipo coreográfico de Giselle, el gran show, trabaja en el programa de Chibolín. Claro, pues Adam Smith, el más grande economista. Correcto. Newton, ¿a qué área pertenece? ¿Fue chef? ¿Fue cobrador de combis? O las Correcto, Newton matemáticas. fue físico. ¿Entiendes? Oye, hace unos minutos te hablé de la escolástica, donde primaba el dogma, o crees o mueres. Punto. Viene la ilustración y comenzamos a tener acceso a este tipo de información. ¿Ok? ¿Verdad? No? Es más, en esa época viene este maestro, el científico Alexander von Humboldt. Hay incluso algunos colegios que tienen sus nombres, ¿ok? Con Alexander von Humboldt, el nivel del pensamiento científico mejoró muchísimo. Y ojo, los cambios no son gratuitos. O sea, no vamos a pasar de un momento uno a un momento dos en la historia en 2 páginas. A veces el profe de historia o yo te puedo contar la evolución de algo en un par de minutos, ¿no? El profe de historia universal te cuenta lo más importante de la Segunda Guerra Mundial en 15 minutos, olvidando que detrás de esos 15 minutos hay 300 millones de muertos y eso implicó más de 30 años. Lo mismo acá. Los cambios se dan de manera gradual. Y hubieron instituciones que pusieron el pecho y dijeron, ah, no, la iglesia tendrá poder, sí, pero basta, es momento de la racionalidad en el Perú. Es momento de que tengamos acceso a información. Es momento de que poco a poco el Perú se vaya enamorando de ser, el peruano, perdóname, se vaya enamorando de ser peruano. A ver, profesor, ¿cuáles fueron las instituciones que pusieron el pecho para que aquí en América Latina y específicamente en el Perú se crearan las semillas de un futuro pensamiento ilustrado? Esto lo sabes por historia. La sociedad amantes del país, integrada por personajes intelectuales de esa época de primer nivel. Estos personajes que pertenecían a la sociedad amantes del país utilizaban un panfleto, un periódico. ¿Recuerdas cómo se llamó? 5,
4, 3, 2, 1. Profe, mi profe de historia me lo dijo, pero ya me olvidé. Lo máximo, Pepito. Ahí está. El mercurio peruano, pues. Mira la fecha. Obviamente esta es una copia de una imagen de internet. El documento original debe estar en la Biblioteca Nacional. Mira, a ver. Del día 2 de enero de 1791. ¿Recuerdas que la proclamación fue en 1821? 30 años antes. 30 años antes de que venga San Martín, de que venga Bolognesi, ya en el Perú habían semillas independentistas. Ya en el Perú se luchaba por un cambio. Y mira lo que dice este hermoso panfleto, oye. El principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su prospecto, es hacer más conocido el país que habitamos. ¿Entiendes? En el siglo XVIII, estos maestros de la sociedad amantes del país querían hacer que las personas que nazcan o que nacieran aquí sepan qué significa ser peruano. Este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos paralogismos. Profesor, ¿qué es un paralogismo? Es una falacia, es un falso razonamiento. O sea, te están diciendo que muchos autores, sin conocer el Perú, habían publicado cosas que no son. Los primeros escritores, entre los nacionales que trataron del Perú, fueron los que compilaron las relaciones de sus propios acontecimientos o depositaron en sus historias los datos de la tradición. Garcilaso, Herrera, Gil, González. Bueno, y tú lo puedes seguir leyendo luego. No solamente el valor histórico de esta imagen, sino la forma de la redacción. Es una forma increíble. Ese fue el Mercurio peruano. De pronto aparece esto. Profe, ¿esto qué es? A esto se le llamó el Real Convictorio de San Carlos. Repito, a este se le llamó el Real Convictorio de San Carlos. ¿Ok? Hasta el día de hoy existe, por eso que la imagen la ves actual. El mercurio ya no existe. La sociedad amantes del país ya no existe. Pero el Real Convictorio de San Carlos sí existe. Actualmente se le conoce como la Casona de San Marcos. Está ubicada en la avenida Bancay con Girón Puno. Algunos quizás deban conocer. Frente al Parque Universitario o frente al Hueco. Ya está. Donde te venden 300 videos por 50 céntimos. Ahí. Y al inicio fue un lugar donde la San Marcos daba clase. Luego fue un lugar donde había gente que hacía su internado y dormía. Actualmente solo se usa para hacer talleres de danzas, talleres de música, talleres académicos. Ya no se hacen clases de San Marcos en la casona. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Siga, profe. Sí. Oye, viene la etapa 3. Ya estamos en el siglo XIX, ya estamos en el siglo XIX. El romanticismo. Profesor, una pregunta. ¿Por qué Salazar Bondi le llamó a esta etapa del siglo XIX, o sea, años 1800 y algo, el romanticismo? Seguramente porque hubo mucho amor, los peruanos andaban con peluches, habían declaraciones en los parques, poesías a cada metro, los hombres dedicaban mariachis a las mujeres. No, nada que ver. El romántico es un soñador, ¿cierto? Si tú te consideras romántico o romántica, eres una soñadora o un soñador. Lo mismo, en esa época los peruanos, decía Salazar Bondi, queríamos y soñábamos por un cambio. Queríamos un cambio. Te recomiendo que veas este domingo eh, la primera serie de Libertadores. Van a hablar de Tupac Amaru. Sirve mucho ver este tipo de series porque al menos te permite recrear el contexto de la época. Cada domingo míralo y vas a ir aprendiendo alguito sin leer tanto. En esa época había mucha, ¿qué? Mucha lucha social, chicos. Son los momentos o los años anteriores a la independencia. ¿Tú crees que los españoles se fueron del Perú felices? O sea, le dijeron, oh, España, ya pues ya, vete ya que ya tu carne nos aburrió. Se van ya. Ah, ya, ya, mañana nos vamos. No, pues.
Un país que toma una colonia o un país que toma a otro país como su colonia no se va. Bueno, los españoles se tuvieron que ir por las constantes batallas en las que incurrimos. En esta etapa del romanticismo hubo mucha lucha política y social. Hubo un grupo que no quería el cambio y hubo un grupo que sí quería el cambio. Esto es un poquito de historia. Ya por el nombre, profe, yo lo sé, pues, los conservadores no querían el cambio y los liberales sí querían el cambio. Ahí está, los conservadores se oponían, mientras que los liberales luchaban por el cambio. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. De verdad que la historia se repite, es increíble. Hay un grupo de personas o de un grupo de políticos que quieren un cambio, otros que no quieren ese cambio. Siempre en la historia va a ser eso. Los que están bien quieren conservar el poder y que todo esté normal. Los que no están bien, que en este caso serían los liberales, querían un cambio real. ¿Entiendes? Ok, profesor. Es más, en todos los países hay grupos conservadores. Y el grupo conservador siempre quiere tener la cantidad o la mayor cantidad de dinero. Y meterte con grupos conservadores no es tan sencillo. Los grupos conservadores prácticamente tienen la homogeneidad del mercado, tienen el poder del mercado, como tienen dinero, incluso tienen hasta los monopolios. Imagínate meterte con Coca-Cola. Recuerdo la imagen de Cristiano Ronaldo colocando las dos botellas de Coca-Cola que le pusieron frente a él en una entrevista y la saca de su presencia y la pone a un costado. Y luego dice, Coca-Cola. Y luego saca su botella de agua y dice, toma agua. Eso fue fuerte. Eso le costó a la Coca-Cola millones y millones de dólares de pérdida. Ese mismo día la Coca-Cola perdió millones y millones de dólares en sus acciones. Correcto, Flavio. No es tan fácil luchar contra un conservador. No es nada fácil, ¿ok? Acá, profesor. Y los liberales obviamente sí querían el cambio. Mira, dentro de los conservadores, ¿a quién tenemos? Por ejemplo, a este sacerdote. Bartolomé Herrera fue un sacerdote y él decía esto, mira, peruanos, basta de enfrentamientos y de lucha. Mejor, ¿por qué no le hacemos caso a Dios? Así decía él, que prime la soberanía de la inteligencia, o sea, la inteligencia divina, sobre la inteligencia nuestra. Por favor, hagámosle caso a Dios. Bonita opción, ¿no? Oye, ¿verdad, no? Nos estamos matando. Mejor hay que hacerle caso a Dios. Oye, Bartolomé, pero ¿cómo le hacemos caso a Dios si es un alma? No le escuchamos. Ah, bueno, si bien es cierto, no lo pueden escuchar, pero háganle caso a su representante aquí en la tierra, pues. Ah, háganle caso, háganme caso a mí. Con Bartolomé Herrera se quiso regresar a la escolástica, pero hoy ya era inevitable. Así como había un conservador, habían liberales, como por ejemplo el señor Benito Lazo. Abajo los grupos conservadores, abajo. Haremos un cambio en el Perú, lo haremos. Obviamente, cuando tú quieres cambiar algo de momento, te pueden matar. Y eso fue lo que le pasó a Benito Lazo. Lo mataron. Cuando Martin Luther King, el activista y luchador negro de Estados Unidos, quiso igualar los derechos, blancos y negros, él quería que sean iguales, estaba luchando contra el grupo conservador norteamericano. ¿Entiendes? ¿Y qué pasó? Lo que le pasa a las personas que se enfrentan a un grupo conservador y quieren los cambios rápido, lo mataron. Es bien complicado eso. Es bien complicado. Mañana más tarde, José estudia genética, tiene una maestría en San Marcos, se va a estudiar a Japón y es muy bueno, y de pronto descubre la vacuna contra el cáncer. Mira, y José anuncia en su página web y en su Face, el día de mañana martes voy a publicar cómo se hace una vacuna contra el cáncer. ¿Cuánto les cuesta esta vacuna? Un sol. Eso es lo que le va a costar. Si eso hace José, un día antes de que salga su vacuna al mercado y antes de que él lo publique, lo buscan a su casa. Y un señor le dice, mire, señor José, no queremos que esa vacuna salga.
¿Pero por qué? Porque obviamente, pues, si la gente se comienza a sanar del cáncer, las empresas aseguradoras colapsan, las empresas que hacen pastillas para el cáncer colapsan, las clínicas que se hacen multimillonarias con los muertos del cáncer fracasan y mucha gente va a perder mucho dinero porque el cáncer, aunque suene feo, enriquece a muchas empresas, así de simple. Así que, por favor, le vamos a dar un papelito. Usted ponga los ceros que quiera poner. Ponga los ceros que quiera poner y no saque esa vacuna todavía. O el otro camino es, se va con San Pedro, pues. ¿Entiendes, no? Así es la vida real. Así es la vida real. Bueno, pues eso fue lo más importante del romanticismo. ¿Ok? Ahí está el gran Benito Lazo. Pero todavía falta. Estamos en el momento número 4. Llegó la etapa del positivismo. Y ya estamos en el siglo XIX para el siglo XX, 1900 y algo. Acuérdate de la clase pasada o la traspasada, Comte fue el creador del positivismo, ¿recuerdas? Pero aquí el positivismo que primó fue más el de Spencer. A Spencer se le reconoce como el representante del darwinismo social. Profesor, ¿qué cosa es darwinismo social? ¿Recuerdas que Charles Darwin decía que los animales más aptos evolucionan y los menos aptos se extinguen? Ya. Spencer hablaba del darwinismo social. Las personas más competentes tendrán futuro o un mejor futuro en el mundo. Las personas menos competentes poquito a poquito se irán extinguiendo. Solo los más competentes ingresarán. Los menos competentes no ingresarán. Hay un darwinismo social. Oye, el positivismo es importante, ¿sabes por qué? Mira, su lema era orden y progreso. En esa época lo que menos había era orden y lo que menos había era progreso. ¿Y por qué se hizo tan evidente que no teníamos ni orden ni progreso? ¿Sabes por qué? Porque este positivismo se dio en la época de la guerra con Chile y Chile desnudó nuestro cáncer. Chile desnudó y abrió las cortinas para que veamos la pudredumbre en la que nos encontrábamos políticamente y económicamente. Se apostó mucho por la ciencia. Se creía que la ciencia nos iba a sacar de la ruina en la que nos dejó el país de Chile, porque recordarás que Chile ganó y Perú perdió. Políticamente hablando, el Perú ya desde esa época era un país fragmentado. No teníamos el concepto nación. Cada quien tiraba para su propia paja, mientras Bolognesi y Grau matándose por usted, por mí y por todos. Los políticos sabían lo que era robar y los militares sabían lo que era amor al país. Increíble, pero cierto. Estaban tan solos los militares peruanos a la defensa de nuestro país, mientras que en Chile eran 8, en Perú eran uno, mientras que las armas en Chile eran realmente armamento militar sofisticado, en Perú teníamos unas armas de la época primitiva. Mira, ¿quiénes eran los representantes universitarios? ¿Quiénes eran los que lucharon dentro de las universidades? Ahí tenemos, por ejemplo, a cada uno de ellos. Y un representante no universitario quien luchó fuera de las universidades, en los teatros, en los paraninfos, este maestro, literato, ingeniero, químico, inventor, fue un genio González Prada. Chile estuvo entre 4 a 5 años y él en protesta no salía o no salió de su casa 4 a 5 años. No quería ver a chilenos. No aceptaba la idea de que Chile haya entrado al Perú como perro en su casa y los políticos no hayan tenido la temple para evitar eso. Él tenía las famosas frases que tú debes haber escuchado desde colegio: donde pones el dedo, salta la pus. Jóvenes a la obra, viejos a la qué. ¿La sabes? Jóvenes a la obra, viejos a la qué. No sé si la has escuchado. Viejos a la tumba, pues. Ah, ok, ok, ok. Este señor dio un discurso.
Escúchame, ¿ah? Este señor dio un discurso. Este discurso lo dio en el Teatro El Politeama. Yo te voy a poner un extracto de este discurso. Escucha por favor unas palabritas, ya luego tú lo vas a escuchar completito. Yo te voy a poner más que un minuto y medio, nada más, ¿ok? A ver, profesor. Julio de 1888 fue leído El 29 de julio de 1888 fue leído el célebre y mordaz discurso en el Politeama del apóstol de la muerte, Manuel González Prada. Frente al presidente Andrés Avelino Cáceres se proclamó la conocida frase "los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra". El fervor y espíritu de lucha del discurso motivan aún profundas reflexiones sobre nuestra realidad nacional presa de la corrupción y el atraso. Aunque este discurso no fue pronunciado por el mismo González Prada, que poseía una voz no tan potente, sino por un estudiante, el poder crítico y sus ideas de refundar la nación aún siguen vigentes. Por eso hoy te comparto esta lectura y análisis de El discurso en el Politeama. Comencemos. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos de disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Ahí nomás. Voy a volver a compartir esta partecita que está acá. Si tú te das cuenta, ese es un extracto, nada más. Es un pequeño extracto. Ahora sí, se me había cortado. Este es un extracto de lo que tú en tu casa escucharás, ¿ok? Ya más tranquilamente, ya más tranquilamente. Dura 15 minutos y ahí tú puedes ver lo que Manuel González Prada pensaba de lo que ocurrió cuando perdimos con Chile porque fue brutal. El país que gana humilla y despedaza al país que pierde y nosotros perdimos. Lo corto ahí, vámonos a la evaluación, por favor. Todos a la evaluación, por favor. Y luego regresamos para seguir practicando un poquito.
Acabo de mandar el link por el chat, por si de repente algunos no pueden entrar. Paciencia, doctor, paciencia. Ahorita tu internet se arregla.
Todavía faltan 2 minutos para los alumnos que no han entregado su evaluación. Vamos, jóvenes, léanlo tranquilo y márquenlo. Todavía tienen 2 minutos. Marcamos todos, por favor. Un minuto. Vamos, marquen, por favor. Tiempo. Stop, 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 stop. Listo, jóvenes. Vamos a ubicar las preguntas. Ok, Claudio. Claudio me pregunta, ¿a qué se refiere con representantes universitarios o no universitarios? Te respondo, Claudio. Los representantes universitarios son los peruanos que lucharon dentro de las instituciones académicas, lucharon dentro de la San Marcos, impulsando teorías, impulsando ideas, mientras que el representante no universitario luchó fuera de los claustros universitarios. Manuel González Prada luchó desde los teatros, para ninfos, en la calle. Esa es la diferencia, mi querido Claudio. A ver, ahí está el gran José, el gran Miguel González Prada, perdón, con sus grandes bigotitos. Me falta uno más, mira, ve, un movimiento más. De nada, Claudio. En el espiritualismo, ojo, se le va a dar mucha importancia a la cultura, ya no a la lucha social, ya no a los movimientos políticos, ya no al fenómeno económico, no, ya no, ya. Aquí se dejó de lado el aspecto político y social y nos metemos de lleno a la parte artística, literaria y cultural. En otras palabras, lo cualitativo, lo cualitativo primó sobre lo cuantitativo. Lo cultural debió primar sobre la ciencia. En el estadio anterior o en la etapa anterior, yo te decía que la ciencia en el positivismo nos sacaría de la pobreza. Acá decían que no, ya no la ciencia, sino la cultura, la educación, el arte.
Su máximo representante fue Alejandro de Stúa, con su frase orden y libertad. Mariano Iberico también fue otro representante del espiritualismo peruano, por si acaso. Profe, y dentro de los movimientos sociales, ¿a quién tenemos? Bueno, acá tenemos a este señor, pues. ¿Quién es este señor? A ver quién me dice. No sé si lo ubicas, no sé si lo reconoces. Te ayudo, te ayudo. Fue maestro de Alan García. Correcto, María de mi corazón, correcto, Natalia. Víctor Raúl Haya de la Torre, un maestro de verdad, un político de verdad. Fundó el APRA cuando el APRA todavía no era lo que luego se convirtió sin querer queriendo, ya con Alan García. Era un movimiento y un partido político de verdad, con luchas, con principios, con causas sociales. Su máximo representante nació pobre, creció pobre y murió exactamente igual como creció. No como muchos políticos modernos que nacen pobres y cuando salen de la política salen millonarios. ¿Por qué será, no? Él entendía que la política es servicio social. ¿Y este señor quién fue? ¿Quién fue? María Rieda. Parecido, él escribió 7 ensayos de la realidad peruana. Se parece a Vizcarra. No, no es Vizcarra. No es Vizcarra. Es José Carlos Mariátegui. Murió antes de los 35 años. Autodidacta. Aprendió francés solito en la clínica. Cuando ya le amputaron su pierna, prácticamente la pasó en la clínica mucho tiempo. Ahí con los franceses aprendió francés. Un intelectual peruano. Libros que tendrás que leer en algún momento y no por eso uno va a ser terrorista o comunista. No, uno tiene que leer lo que pensaban y simplemente tener cultura histórica, cultura política. Vámonos con la pregunta número 1 y con la pregunta número 2. Me das la clave, ¿ah? Ya está, profe. En la primera, si se dan cuenta, la pregunta está apuntando a que tenemos que darle mucha importancia a quién, profesor. Acá está. Al desarrollo científico. Tenemos que mejorar en el desarrollo científico para que más adelante el Perú pueda cambiar. Ya pues, ¿en qué etapa del desarrollo filosófico peruano yo te hablé de que la ciencia nos iba a sacar de la pobreza? Orden y progreso era su frase. Ya pues, profesor, eso está facilísimo. Eso usted lo dijo acá, en la etapa positivista. La 1, la clave es la C. ¿Y en qué etapa en la pregunta 2 se habla sobre la humanidad del indio? ¿Recuerdas? Ah, sí, pues en el periódico escolástico tuvo como característica el dogmatismo y el principio de autoridad. Se entabló un debate filosófico bastante complejo e interesante acerca de... En la escolástica se habló sobre si tú y yo éramos humanos y si los españoles tenían derecho a hacernos esta guerra a la que ellos consideraban guerra justa. Ah, ya pues profesor, si se habló sobre la humanidad del indio, la respuesta es la clave 2. Correcto. Vamos con la pregunta número 3.
Y la pregunta número 4.